Mujer negra multimillonaria es humillada en hotel por recepcionista racista, pero algunos días después regresa como dueña del hotel y la recepcionista se queda sin reacción. Clarice estacionó frente al refugio de Saint-Marie y se quedó unos segundos en silencio, observando el hotel. Necesitaba ese descanso, semanas de trabajo intenso, decisiones estratégicas, reuniones agotadoras. Todo parecía disiparse en ese instante, como si el aire fresco de la montaña trajera una promesa de paz. Mientras respiraba profundamente, miró la imponente fachada del hotel, los jardines con flores perfectamente dispuestas, y pensó, era exactamente ese tipo de lugar el que merecía. Al fin y al cabo, Clarice no había llegado hasta allí por suerte. Entró en el vestíbulo y, de inmediato, fue golpeada por una atmósfera de exclusividad. El aire tenía un perfume refinado, mezclado con el suave aroma de los lirios dispuestos en jarrones de cristal. La decoración era impecable. Una combinación precisa de muebles clásicos y toques modernos, con detalles que solo un lugar de alto nivel podría tener. Una música instrumental suave sonaba de fondo, y Clarice sintió como sus hombros se relajaban un poco. Allí, pensó, podría finalmente olvidarse de la rutina. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la recepción, Clarice notó algo diferente, una especie de tensión en el aire. Los empleados la miraban de manera rápida y luego desviaban la mirada. La recepcionista, una mujer joven, acomodó sus gafas y la recibió con una sonrisa forzada, que desapareció en segundos. Clarice notó que la recepcionista dudó antes de preguntarle su nombre para el registro. Pronunció Clarice Fernández con tranquilidad, pero al escuchar el nombre, la recepcionista pareció desconcertada. Miró la pantalla del ordenador y luego lanzó una mirada disimulada a uno de sus colegas, como si buscara una orientación silenciosa. Clarice, sin embargo, no mostró señales de impaciencia. Estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. En más de una ocasión había notado esa misma inquietud en reuniones o eventos, donde su éxito parecía incomodar a algunas personas. Manteniendo una postura firme, esperó mientras la recepcionista tecleaba en el ordenador a un ritmo desacelerado, casi como si intentara ganar tiempo. La sonrisa forzada de la joven apareció de nuevo, esta vez aún más falsa. Señora Fernández, su reserva. La voz de la recepcionista disminuyó, y Clarice vio cómo sus dedos apretaban el teclado de manera nerviosa. ¿Sí? ¿Algún problema con mi reserva?, preguntó Clarice con un tono seguro que contrastaba con el malestar de la recepcionista. ¿Es solo que? La recepcionista dudó, tragando saliva. Clarice notó el intercambio de miradas entre ella y uno de los empleados. Aquella situación ya era lo suficientemente clara. Estaban tratando de inventar una excusa, algún motivo para no registrarla allí. Ella podía sentir esa hostilidad silenciosa, las miradas desconfiadas y casi acusatorias, como si fuera un problema en lugar de una clienta. Clarice respiró hondo. A pesar de la irritación que sentía crecer, sabía que las explosiones de ira rara vez llevaban a una solución. No era el tipo de persona que se dejaba provocar por ese tipo de situaciones. Sus ojos se encontraron con los de la recepcionista, que rápidamente desvió la mirada y, con un leve temblor en la voz, dijo: «Un momento, por favor, señora Fernández». Clarice simplemente asintió, observando en silencio, cada vez más consciente de lo que realmente estaba sucediendo. Sabía que esa recepción vacilante tenía un origen y no era solo un problema con la reserva. Clarice esperaba, manteniendo la misma postura tranquila, pero con la mirada atenta. Observaba cada detalle, desde la forma en que los empleados parecían susurrar entre ellos, hasta cómo evitaban mirarla cada vez que ella intentaba captar a alguno de ellos. El malestar era evidente. Uno de ellos, un joven con el uniforme impecable, susurraba con la recepcionista, sin disimular la mirada de reojo que lanzaba a Clarice, como si intentara entender por qué estaba allí, parada en la recepción de ese hotel de lujo. La recepcionista, aún sin mirar directamente a Clarice, fingía concentrarse en la pantalla del ordenador, pero sus dedos dejaron de teclear. Clarice notó la tensión en su postura y la manera en que presionaba las teclas, despacio, vacilante, como si intentara hacer la búsqueda más lenta de lo normal. A cada segundo, quedaba más evidente que la recepción, la supuesta eficiencia del hotel y hasta el protocolo cordial no incluían a una mujer como ella. «Señora Fernández, solo un momento», dijo la recepcionista, con un tono vago y mecánico. Clarice notó cómo ella evitaba pronunciar la palabra bienvenida o cualquier cosa que demostrara receptividad. Solo había silencio, incómodo y prolongado. Y Clarice lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Clarice no necesitó mucho tiempo para entender la raíz de ese malestar. Era la misma desconfianza que había encontrado tantas veces en su vida, aunque camuflada por gestos educados y sonrisas frías. Mantuvo su postura,
pero sentía como la vieja frustración crecía en su pecho. Sabía que, para muchos, no parecía una multimillonaria, una exitosa empresaria, parecía una extraña, alguien que, a sus ojos, no pertenecía a ese lugar. Y la formalidad forzada de la recepcionista, la manera en que susurraban, dejaban claro que su resistencia iba mucho más allá de un simple problema en el sistema. Clarice cruzó los brazos y continuó observando en silencio, como si nada pudiera perturbar su calma. Mientras Clarice esperaba, Benjamín, el gerente, se acercó al mostrador con una expresión calculadamente simpática. Parecía tener unos 50 años, con el cabello impecablemente peinado hacia atrás y un traje que parecía hecho a medida. «Señora Fernández, ¿verdad?», dijo con una voz suave, tratando de ocultar el malestar que parecía traslucirse en sus ojos. Clarice asintió, manteniendo la mirada fija en él, esperando. «Bueno», comenzó, con un leve suspiro. «Lamentablemente, tuvimos un pequeño error en el sistema de reservas. Bueno, el hotel está completamente lleno esta noche». Sonrió, pero era una sonrisa vacía, fría, que Clarice conocía muy bien. Esa mirada de alguien acostumbrado a dar excusas y esperar que fueran aceptadas sin cuestionamiento. «¿Lleno?», preguntó Clarice, levantando las cejas. Su voz era firme, sin un atisbo de inseguridad. Sabía que no tenía sentido. Después de todo, la reserva estaba confirmada. Ella misma había llamado 2 días antes para verificar. «Sí, sí», continuó Benjamín, frunciendo el ceño en una mezcla de falsa compasión y autoridad. «Sucede a veces. Lamentablemente, todas las suites están ocupadas, incluida la presidencial». Enfatizó las palabras con un tono profesional, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones delicadas, pero Clarice veía más allá de esa máscara. Manteniendo la compostura, Clarice se inclinó ligeramente hacia él. «Interesante», dijo con calma. «Entonces, cuando hice la reserva hace semanas, todo eso fue un error». Sabía que sus palabras tenían peso y esperó la reacción. Benjamín titubeó por una fracción de segundo, casi como si ella hubiera descubierto más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Se recompuso rápidamente, lanzándole otra sonrisa vacía. «Fue una falla, ya sabe cómo es, un imprevisto», murmuró, desviando la mirada hacia los lados, claramente incómodo. Pero Clarice conocía la verdad detrás de esa excusa y sintió el impacto de esa hostilidad disfrazada. No era solo una cuestión de error. Era algo más profundo y demasiado familiar. Una barrera invisible que ella reconocía al instante. Clarice respiró hondo y continuó observando, con una calma que desafiaba el creciente malestar en su pecho. A su alrededor, cada detalle parecía reforzar la sensación de exclusión. Cerca de la chimenea, un grupo de mujeres blancas, de distintas edades, conversaba en susurros, intercambiando risas discretas, gesticulando casualmente como si aquel fuera su propio salón de estar. El reflejo del fuego brillaba en las perlas que algunas de ellas llevaban en el cuello y en los discretos pendientes que resplandecían bajo la tenue iluminación. Ni siquiera notaron a Clarice. Si lo hicieron, se aseguraron de ignorarla, manteniendo la vista baja, entre una copa de vino y otra. Al otro lado, cerca del mostrador, un hombre de piel clara, vestido con un blazer perfectamente ajustado, intercambiaba algunas palabras con el recepcionista. Clarice observó, a lo lejos, como el gerente se apresuraba a atenderlo, con una postura servil y casi ansiosa. En pocos segundos, el hombre recibió una llave y una amplia sonrisa de bienvenida, como si se le hubiera esperado allí desde siempre. Todo era automático, una amabilidad fluida que contrastaba con el trato vacilante y frío que Clarice acababa de experimentar. Caminó lentamente, como si apreciara el ambiente, pero en realidad estaba prestando atención a cada detalle. Cerca de la entrada del restaurante, una pareja con 2 niños sonrientes sostenía folletos de excursiones turísticas. La madre, una mujer alta, de cabello rubio y coleta elegante, miraba las fotos del folleto y comentaba, emocionada, sobre las rutas de senderismo y los paseos en barco. A su lado, el marido, igualmente rubio y vestido casualmente con un suéter de marca, acariciaba el cabello de la hija menor. Todos reían y hablaban en voz alta, despreocupados, sin notar que Clarice pasaba a pocos pasos de ellos. Clarice sentía la ira y la frustración burbujear en su interior, y una pregunta que apenas se atrevía a pensar resonaba en su mente. ¿Realmente merecía pasar por eso? Ella era Clarice Fernández, una mujer que había construido una fortuna desde cero, que había sacrificado años de su vida para alcanzar el éxito y que, con esfuerzo y determinación, se había convertido en multimillonaria. No era por falta de mérito o recursos. Clarice podía costear cualquier suite de ese hotel, o incluso comprar el refugio de Saint-Marie si quisiera.
Aún así, allí estaba, siendo tratada como si su presencia fuera una amenaza, como si todo su éxito, su trayectoria y quien era simplemente no fueran suficientes. Al mirar a su alrededor, viendo la cálida recepción que los demás huéspedes blancos recibían, Clarice sintió una profunda indignación. Pero algo más profundo empezó a incomodarla. Una parte de ella se preguntaba, con un toque amargo, ¿qué habría sucedido si no fuera una mujer rica? ¿Sería digna de estar allí sin su fortuna, sin los signos visibles de estatus? Ese trato frío, ese intento de excluirla, sería más que una cuestión financiera, algo aún más arraigado, que iba más allá de su cuenta bancaria y tocaba el propio derecho a existir en ese espacio. Una especie de rebelión interna comenzó a tomar forma. Una voz firme dentro de ella que susurraba que no necesitaba justificar su presencia ante nadie, mucho menos ante personas que ni siquiera la veían de verdad. ¡Qué locura!, pensó Clarice, sacudiendo la cabeza. Se dio cuenta de que, de algún modo, estaba tratando de explicarse a sí misma según los mismos argumentos que ellos usarían para rechazarla, como si necesitara demostrar que había logrado llegar hasta allí. Al volver su atención al mostrador, Clarice notó un susurro apagado entre la recepcionista y el pasante a su lado, un joven que la miraba de reojo. La recepcionista parecía incómoda, como si estuviera explicando algo a regañadientes. Entonces, con una voz baja, murmuró, casi imperceptible: «Aquí tenemos un estándar de dinero y de color». La última palabra entró como un golpe en el pecho de Clarice, como si el aire hubiera desaparecido a su alrededor. «Un estándar de color», se repetía en su mente, la frase resonando de una manera extraña y dolorosa. Ese estándar que mantenían no era una regla silenciosa ni una suposición en su cabeza. Era una política no dicha, algo tan natural para ellos que ni siquiera se cuestionaba. Era un estándar de color que la excluía de manera premeditada, sustentado en privilegios ocultos y criterios injustificables. Clarice parpadeó, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Había escuchado muchos comentarios disfrazados a lo largo de su vida, pero rara vez algo tan directo y crudo. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. El impacto de lo que había oído aún reverberaba en su interior, pero no les daría el gusto de estallar frente a ellos. Se mantuvo erguida, cada detalle de su postura mostrando una confianza silenciosa, a pesar de la indignación creciente. Parte de ella quería confrontar a la recepcionista en ese mismo momento, preguntar cómo podían ser tan descaradamente prejuiciosos o exigir explicaciones, pero sabía que eso no cambiaría nada en ese momento. Esos empleados, con sus sonrisas vacías y excusas débiles, no verían la verdad. Para ellos, ella solo era una intrusa en un lugar donde, en sus mentes, nunca debería estar. Volvió a mirar a la recepcionista, ahora inmóvil y fría. Tragó la rabia que luchaba por expresarse y, en lugar de responder o cuestionar, dijo simplemente un gracias corto y firme, antes de tomar su bolso y girarse, dejando atrás el hotel sin decir más. Pero, mientras se alejaba, ya sentía que un plan comenzaba a tomar forma. La discriminación que acababa de enfrentar, el descaro con el que la habían juzgado por el color de su piel, encendió en ella una chispa de determinación inquebrantable. Clarice nunca había sido de las que aceptan que otros dicten su lugar, y sabía que haría algo al respecto. Al entrar en su coche, Clarice fijó la mirada en las ventanas del refugio de Saint-Marie, pensando en cada una de las excusas absurdas, en las miradas disimuladas, en el comentario que había escuchado. En el pasado, ya había enfrentado mucha resistencia y prejuicio, pero ahora tenía algo que antes no tenía: poder. Y lo usaría de la manera que más impacto causara, sin levantar la voz, pero transformando ese lugar desde dentro. Sabía exactamente lo que haría. Cuando Clarice llegó al hotel donde pasaría la noche, cerró la puerta de la habitación y se permitió un momento para dejar que toda la indignación saliera a la superficie. Sentada en el borde de la cama, repasaba en su mente cada mirada, cada palabra susurrada y la sonrisa vacía de Benjamín. Era casi imposible creer que, en pleno siglo XXI, tuviera que enfrentar una situación como esa. Pero, en lugar de debilitarla, esa indignación parecía alimentarla, transformándose en algo aún mayor: un deseo de justicia. Clarice estaba acostumbrada a enfrentar desafíos y derribar barreras, y ya sabía lo que haría. No se trataba solo de orgullo herido. Se trataba de transformar ese espacio en algo que ellos nunca imaginarían. Sin perder tiempo, tomó su portátil, se conectó a internet y comenzó a investigar sobre el refugio de Saint-Marie. Lo primero que descubrió hizo que una sonrisa fría apareciera en sus labios. El hotel, a pesar de su aire de exclusividad y las tarifas exorbitantes, estaba al borde de la quiebra. Un lugar que, a los ojos de los demás huéspedes, exudaba estabilidad y éxito, escondía serios problemas financieros.
Clarice continuó investigando, encontrando información sobre el historial financiero del hotel, las inversiones pendientes, deudas acumuladas y, sobre todo, la mala administración que pronto podría llevar al refugio de Saint-Marie a una crisis definitiva. Dependían de inversores, y si jugaba sus cartas con cautela, podría convertirse en una de esas inversoras, una compradora potencial, pero sin que supieran quién estaba realmente detrás. Allí, en esa habitación de hotel, el plan de Clarice comenzó a dibujarse con claridad. No solo adquiriría el refugio de Saint-Marie, sino que lo transformaría. ¿Qué te parece el plan de Clarice? Quédate hasta el final del vídeo porque esta historia aún te sorprenderá y Clarice obtendrá el respeto que merece. En los días que siguieron, Clarice se sumergió de lleno en la investigación. Con su experiencia en negocios y contactos estratégicos, rápidamente obtuvo acceso a información confidencial sobre el refugio de Saint-Marie. Cuanto más descubría, más claro quedaba que el hotel no era lo que aparentaba ser. El lugar, que exudaba una fachada de exclusividad y sofisticación, estaba, en realidad, sumido en deudas, operando al límite. Entre las hojas de cálculo y los informes fiscales que consiguió, quedó evidente que el hotel había estado enfrentando pérdidas financieras durante años, apenas logrando cubrir sus altos costos operativos. Clarice analizaba cada detalle como si estuviera preparando una presentación decisiva. El refugio de Saint-Marie dependía desesperadamente de inversores externos para mantener su reputación, y sin una inyección financiera, pronto no tendría más opción que reducir gastos, tal vez incluso cerrar sus puertas. Los dueños, viejos y reacios a vender, habían ignorado las señales de crisis durante demasiado tiempo, resistiéndose a cualquier tipo de cambio, incluidos los cambios que podrían abrir las puertas a un público más diverso e innovador. Para Clarice, eso era más que un problema financiero. Era una oportunidad para desmantelar las antiguas creencias de los propietarios. Descubrió entonces que el hotel había perdido 3 grandes contratos con inversores debido a su rígida y desactualizada política de administración, que mantenía el estándar tradicional, el mismo estándar de exclusividad y prejuicio que ella misma había enfrentado al intentar hospedarse. Era irónico, pensaba ella, que ese lugar tan cerrado en su falsa pureza ahora dependiera de alguien como ella para sobrevivir. Cada número, cada contrato perdido, cada mala decisión financiera que encontraba hacía que su plan fuera más viable. Clarice ya había superado desafíos mayores para construir su fortuna y tenía todas las herramientas para, con la compra, transformar el refugio de Saint-Marie. Sabía que, para los actuales dueños y empleados, sería un shock, una lección inesperada y transformadora. Era la oportunidad de cambiar el juego. Con la determinación corriendo por sus venas, Clarice decidió actuar con cautela. Sabía que, si realmente quería causar el impacto que planeaba, necesitaría mantener total discreción. Contactó a abogados de confianza, explicando que quería adquirir el refugio de Saint-Marie sin que su identidad fuera revelada. Utilizaría empresas pantalla y un intermediario experimentado para hacer todas las transacciones iniciales, de modo que los propietarios no tuvieran idea de quién estaba detrás del negocio. Con cada reunión, el plan avanzaba un paso más. Clarice mantenía una postura cuidadosa y distante, orientando a los abogados e inversionistas para que no hubiera ninguna pista que revelara su conexión directa con la negociación. Quería que los dueños actuales creyeran que estaban tratando con un inversor extranjero cualquiera, alguien interesado solo en aprovechar la propiedad con fines comerciales. El proceso era arduo e implicaba una serie de negociaciones sutiles. Clarice sabía que, para convencerlos, tendría que ofrecer una cantidad irresistible, algo que, al mismo tiempo, sirviera como alivio para las deudas del hotel y pareciera una salvación inesperada. De hecho, la oferta causó revuelo entre los propietarios. Las noticias de un comprador millonario surgieron como un rayo de esperanza en medio de la crisis. Los dueños, reacios al principio, pronto cedieron, persuadidos por la posibilidad de resolver sus deudas sin sacrificar aún más el estándar del hotel. Durante semanas, Clarice siguió cada etapa, cada contrato, cada decisión. Sabía que el más mínimo error podría comprometer todo y revelar su identidad antes de tiempo. Quería que el momento de la revelación fuera en su propio tiempo, en su propio escenario, cuando ya tuviera el control total del refugio de Saint-Marie. Cuando los contratos finales fueron redactados y el proceso avanzaba hacia la firma, Clarice apenas pudo contener la satisfacción silenciosa que crecía dentro de ella. Estaba a punto de convertirse en la nueva propietaria del hotel que la había humillado. Finalmente, llegó el día. Clarice revisó los documentos por última vez, con la atención de quien sabe que el momento es decisivo. Después de semanas de negociaciones sigilosas, estaba lista para firmar el contrato final que la convertiría oficialmente en la dueña del refugio de Saint-Marie. Al poner la pluma sobre el papel y firmar su nombre, Clarice sintió una ola de satisfacción silenciosa y profunda, no solo por el negocio cerrado,
sino por el significado de esa compra. Al otro lado de la ciudad, los antiguos propietarios estaban aliviados. La venta era el respiro financiero que tanto necesitaban, y creyendo que trataban con un inversor extranjero, no se molestaron en investigar mucho más allá de los intermediarios. Para ellos, ese contrato representaba solo un cambio de mando. Nada cambiaría en esencia, ya que el hotel, pensaban, continuaría bajo el estándar que siempre habían cultivado. No sabían que la persona detrás de todo era exactamente a quien habían intentado alejar, alguien que ahora tenía el poder de transformar el refugio de Saint-Marie de una manera que nunca habrían imaginado. En cuanto la última firma fue dada, Clarisse se recostó en la silla, con una leve sonrisa en el rostro. Todo estaba en sus manos. En breve, regresaría al refugio de Saint-Marie, pero no como una cliente rechazada. Ahora, ella era la dueña. El rumor de la llegada de la nueva propietaria se extendió rápidamente por los bastidores del refugio de Saint-Marie. Desde el limpiador más joven hasta el chef experimentado de la cocina, todos intercambiaban miradas emocionadas y susurros en los pasillos. Es una mujer rica, poderosa, una verdadera empresaria exitosa, decían, especulando sobre lo que ese cambio traería. Con la tensión financiera, los empleados temían despidos, pero la noticia de una nueva propietaria dio a muchos una chispa de esperanza. Más que eso, imaginaban que, con alguien tan exitoso a la cabeza, finalmente el hotel podría volver a sus tiempos de gloria. En medio de ese entusiasmo, la recepcionista que había humillado a Clarisse estaba entre las más emocionadas. Apenas podía contenerse al pensar en las posibilidades. Con la sonrisa confiada de quien se cree indispensable, susurraba con sus compañeros, exhibiendo la misma seguridad que mostraba en la forma en que trataba a ciertos clientes. Esto es lo que necesita el Saint-Marie, alguien con clase, que entienda el verdadero valor de este lugar, comentaba con superioridad, como si hubiera estado, todo el tiempo, del lado correcto de la historia. Ese día, se arregló con más esmero, ajustó su uniforme impecable y mantuvo el cabello perfectamente recogido, luciéndose con el mismo aire de exclusividad que tanto valoraba en el hotel. Estaba segura de que esa nueva dueña apreciaría sus esfuerzos para mantener el nivel de los huéspedes y la imagen que el hotel proyectaba. En su mente, incluso un aumento parecía cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, pensaba, ella era quien mantenía el estándar allí. Pero lo que la recepcionista no tenía idea era de quién estaba realmente detrás de esa adquisición. En los próximos días, se sorprendería con algo que jamás imaginaría. Y ese aire de superioridad y seguridad del que tanto se enorgullecía estaba a punto de desmoronarse. Cuando Clarisse finalmente regresó al refugio de Saint-Marie, su entrada fue tan discreta como la había planeado. No hubo anuncios formales, ni presentaciones. Llegó a media mañana, vestida con un impecable traje sastre, con pasos firmes y decididos, y cruzó la recepción sin prisa, como quien evalúa cada detalle a su alrededor. Mientras caminaba por el vestíbulo, los empleados lanzaban miradas curiosas, muchos aún sin sospechar que ella fuera la nueva dueña. La recepcionista que había humillado a Clarisse tiempo atrás estaba en el mostrador, ocupada ajustando algunos papeles, cuando escuchó una voz familiar pidiendo un café en el salón. Su corazón casi se detuvo al levantar los ojos y ver a Clarisse de pie, imponente, conversando con uno de los gerentes. El impacto fue instantáneo. Sabía que ya había visto a esa mujer antes, pero tardó un segundo en entender que era la misma huésped a la que había tratado con frialdad, a quien le había dicho que no había lugar en el hotel. Un frío recorrió su espalda cuando el recuerdo volvió con claridad. En ese mismo instante, el gerente del hotel, Benjamín, se acercó, reconociendo también el rostro de Clarisse con una mezcla de asombro y preocupación. «Señora Fernández», balbuceó en un tono que mezclaba sorpresa y nerviosismo. La expresión de Clarisse permaneció serena, pero había algo en su mirada que era imposible ignorar. Una firmeza tranquila y segura, como si toda esa escena estuviera ocurriendo exactamente como ella lo había planeado. Con calma, observó a Benjamín, que ahora parecía pálido, sin la misma arrogancia que mostró cuando le negó la entrada. «Soy la nueva propietaria del refugio de Saint-Marie», dijo ella con un tono claro y firme. Esas palabras cortaron el silencio y, en un instante, todos a su alrededor parecieron congelarse. Clarisse notó el impacto, viendo en los rostros de los empleados la sorpresa y la confusión. La recepcionista, quien un día pensó que mantenía el estándar del hotel, sintió su rostro enrojecer de vergüenza y asombro. Ahí estaba Clarisse, no solo como una cliente cualquiera, sino como alguien que ahora tenía el poder absoluto sobre el lugar. En cuestión de minutos, todos los empleados se reunieron en el vestíbulo, atraídos por la curiosidad y la tensión en el aire. Se amontonaron alrededor de Clarisse, en silencio, esperando sus palabras. Benjamín y la recepcionista, especialmente,
Intentaban disimular el nerviosismo que crecía a cada segundo. Clarice los miró a todos con calma, permitiendo que el peso de ese momento se hiciera presente, hasta que finalmente comenzó a hablar. «Mis queridos», dijo con voz firme y segura, «quiero que todos ustedes sepan quién soy. Soy una mujer multimillonaria, una empresaria exitosa, respetada en la sociedad, pero, hace unas semanas, cuando intenté hospedarme aquí, me negaron». Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire, mientras las miradas, antes curiosas, ahora se tornaban sorprendidas. Clarice se volvió hacia la recepcionista, que se encogía cada vez más detrás del mostrador. «Esta señorita aquí», continuó, señalándola con la cabeza, «me negó la entrada. Alegó que yo no estaba dentro del estándar del hotel. Según sus propias palabras, yo no tenía el estándar de color establecido». Un murmullo recorrió al grupo, y algunos de los empleados se miraron entre sí, avergonzados, mientras otros bajaban la cabeza, conscientes de la gravedad de lo que habían presenciado. Clarice levantó el tono, sin perder la compostura. «Pues bien, no es de sorprender que este hotel haya llegado al borde de la quiebra, gobernado por personas que priorizaban la apariencia y el prejuicio por encima de todo, mientras perdían la oportunidad de crecer y prosperar con diversidad y respeto. Estoy aquí no solo para levantar este lugar, para convertirlo en un negocio exitoso e inclusivo, sino también para corregir los errores que he presenciado». Respiró hondo, manteniendo su mirada fija en la recepcionista. «Y que quede claro que quien adopte este tipo de postura aquí ya no tendrá lugar en el refugio de Saint-Marie. Todos aquellos que presenciaron esta situación y guardaron silencio, a partir de hoy, deben recordar que el silencio ante un acto de injusticia también es una elección». El silencio en el vestíbulo era absoluto. Clarice enderezó los hombros, su mirada recorriendo cada rostro allí, todos atentos, con expresiones que variaban entre sorpresa y aprehensión. La tensión era casi palpable, y dejó que sus palabras cortaran el silencio. «Todos ustedes tendrán una oportunidad, y solo una», comenzó, su tono firme y decidido. «A partir de hoy, no habrá más esta locura de estándar de color o cualquier otro criterio absurdo y ridículo de exclusión. Este no será un lugar donde las personas serán juzgadas por su apariencia, clase o cualquier otro tipo de prejuicio. Todos serán bienvenidos y respetados en este hotel. Y quien actúe de otra manera, quien crea que está por encima de esta regla, será despedido de inmediato». Hizo una pausa, sintiendo cómo el peso de sus palabras reverberaba en el ambiente. Algunos empleados asintieron discretamente, mientras otros aún digerían el shock del discurso. La recepcionista, ahora con el rostro rojo, desviaba la mirada, incapaz de sostener la vergüenza que la invadía. «No estoy aquí solo para cambiar un hotel. Estoy aquí para redefinir la manera en que cada uno de ustedes trata a los demás y se trata a sí mismos. Este será un lugar donde cada persona, empleado o huésped, se sentirá bienvenida, respetada y segura. Cualquier señal de falta de respeto, de prejuicio o de trato desigual será tratada con seriedad, y la consecuencia será inmediata». Clarice se aseguró de mirar a los ojos a cada uno, esperando que comprendieran la profundidad de lo que estaba diciendo. «Quiero que sepan, estamos construyendo algo nuevo aquí. Quien no esté dispuesto a abrazar este cambio, quien se niegue a tratar a todos con dignidad e igualdad, no tendrá espacio en este lugar». Clarice observó el impacto de sus palabras, viendo cómo cada empleado procesaba lo que eso significaba. Sabía que muchos allí estaban atrapados en patrones obsoletos, arraigados en una cultura de exclusión y privilegios. Pero eso cambiaría. «Quiero un ambiente en el que todos puedan sentirse orgullosos de trabajar», continuó, su voz firme, pero ahora cargada de una determinación tranquila. «Este hotel tiene el potencial de ser uno de los más respetados y acogedores del país, pero eso solo será posible con la colaboración de cada uno de ustedes. La transformación que estamos iniciando aquí será profunda, y no toleraré resistencias injustificadas. Quiero personas comprometidas con esta visión». Clarice se volvió de nuevo hacia la recepcionista, que estaba visiblemente afectada, con los ojos fijos en el suelo. «Y a ti, en especial», dijo Clarice, su voz cargada de un tono serio pero directo. «Esta es tu oportunidad para reflexionar sobre tus actitudes y decidir si quieres ser parte de este nuevo Saint-Marie. Hoy estás aquí porque creo en las segundas oportunidades. Pero, a partir de ahora, cada una de tus decisiones será observada». La recepcionista asintió, sin poder mirarla, y murmuró un sí, señora, casi inaudible. Los demás empleados permanecían en silencio, asimilando el peso de esa nueva realidad. Clarice, entonces, dio algunos pasos hacia atrás, volviéndose hacia el grupo en general. «En los próximos días, traeré nuevos entrenamientos para todos ustedes, enfocados en el respeto, la inclusión y la atención al cliente.
Quiero que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de crecer aquí, de aprender el valor de un ambiente que acoge, y no que segrega. Lanzó una última mirada firme a todos. Espero que estén listos para este viaje. Yo estaré aquí todos los días, siguiendo de cerca cada paso y transformando este lugar junto a ustedes. Con eso, Clarice concluyó, dejando las últimas palabras suspendidas en el aire. En los días que siguieron, Clarice se mantuvo presente en el refugio de Sainte-Marie, liderando personalmente las primeras transformaciones. Ya en la primera semana, anunció nuevas políticas de inclusión e igualdad, dejando claro que el prejuicio, la discriminación o cualquier tipo de exclusión no serían tolerados. Carteles con la nueva misión del hotel fueron colocados en las áreas comunes de los empleados, reforzando la promesa de respeto hacia todos los huéspedes, independientemente de su origen, raza o clase social. Trajo un equipo de formación especializado en diversidad e inclusión, organizando talleres que enseñaban al personal a identificar y desconstruir prejuicios arraigados. Estos entrenamientos incluían sesiones interactivas donde se animaba a cada empleado a compartir experiencias y reflexionar sobre sus propias actitudes y decisiones. Clarice sabía que no sería una transición fácil. Percibía la resistencia en algunas miradas furtivas y en los comentarios susurrados que llegaban a sus oídos. Benjamín, el gerente que le había negado el check-in, fue uno de los primeros en reaccionar con desconfianza. Se acercó a Clarice en uno de los días de entrenamiento y, sin disimular su incomodidad, cuestionó: «Entiendo la necesidad de cambios, pero ¿no cree que este tipo de políticas podría alejar a los huéspedes tradicionales, que ya están acostumbrados a un estándar específico aquí?» Clarice mantuvo su mirada firme sobre él. «Benjamín, lo que aleja a cualquier persona de este hotel es un ambiente que discrimina, que limita la acogida a las apariencias». Pausó, dejando que sus palabras pesaran antes de continuar. «La idea de estándar que ustedes tanto valoran ha llevado a este lugar al fracaso. Estamos aquí para mostrarle al mundo que el refugio de Sainte-Marie puede ser un espacio inclusivo, sin perder su elegancia ni excelencia». Benjamín tragó saliva, sintiendo el impacto de sus palabras, pero Clarice sabía que aquello era solo el comienzo. Algunos empleados más antiguos también mostraban resistencia, manteniendo un aire de desconfianza y creyendo aún que los cambios tal vez fueran pasajeros. Pero había otros, especialmente entre los empleados más jóvenes, que se inspiraban en la visión de Clarice. Con el paso de los días, la energía en el hotel comenzó a cambiar. La recepcionista, antes arrogante y condescendiente, ahora caminaba por los pasillos con la cabeza baja, cumpliendo sus nuevas tareas con una humildad que nunca había mostrado antes. Ella, más que nadie, parecía absorber el peso de la segunda oportunidad que se le había dado. Las sesiones de entrenamiento empezaron a surtir efecto. Lentamente, Clarice veía a empleados que antes se mostraban rígidos en sus actitudes empezar a relajarse, a escuchar y a participar más en las discusiones. Sabía que transformar una cultura no sucedería de la noche a la mañana, pero era alentador ver pequeños signos de progreso. Muchos de los empleados empezaron a abrirse al nuevo ambiente, comprendiendo que podían ser ellos mismos, sin las máscaras o barreras que antes usaban para mantener la imagen del hotel. Poco a poco, Clarice vio cómo el refugio de Sainte-Marie dejaba de ser solo un hotel y comenzaba a convertirse en una comunidad, donde cada empleado contribuía a crear un espacio acogedor y humano. La transformación aún estaba en sus inicios, pero Clarice sabía que cada paso era una victoria en la construcción de un legado que, algún día, sería recordado. Decidida a expandir la misión inclusiva del refugio de Sainte-Marie, Clarice comenzó a implementar iniciativas que no solo transformarían el hotel por dentro, sino que también tendrían un impacto en la comunidad circundante. Lanzó programas de prácticas para jóvenes de orígenes diversos, especialmente para aquellos que enfrentaban dificultades económicas o que, de otro modo, nunca habrían tenido la oportunidad de trabajar en un hotel de lujo. Estos jóvenes, entrenados junto a los empleados experimentados, trajeron una nueva energía al ambiente, dando vida al concepto de diversidad que Clarice tanto defendía. Junto a estos programas, Clarice estableció alianzas con organizaciones locales que trabajaban con jóvenes y minorías, creando oportunidades para aquellos que a menudo eran dejados de lado. Viajaba para visitar escuelas, invitaba a estudiantes a sesiones de orientación en el propio hotel y mantenía el espacio abierto para eventos de grupos comunitarios. Poco a poco, el refugio de Sainte-Marie dejaba de ser un lugar inaccesible, convirtiéndose en un símbolo de oportunidades para todos. Durante una de estas visitas a escuelas locales, Clarice conoció a una profesora jubilada que le contó, con una mirada cargada de tristeza, la antigua historia de segregación racial del hotel. En sus primeros años, el Sainte-Marie se había hecho famoso por sus rígidas políticas de exclusión, negando la entrada a personas no blancas y estableciendo normas que, aunque aceptadas en esa época,
ahora eran un doloroso recordatorio de un pasado injusto. Para Clarice, este descubrimiento fue más que inquietante. Era una herida histórica que debía ser revelada y enfrentada. Decidida a transformar esa realidad, Clarice organizó el Simposio del Legado, un evento dedicado a abrir el debate sobre el oscuro pasado del Saint-Marie y a discutir el compromiso actual con la diversidad y la inclusión. Invitó a académicos, historiadores, líderes comunitarios y ex empleados del hotel para el evento, creando un espacio seguro donde pudieran debatir sobre las raíces del prejuicio y las formas de superarlo. En el salón principal, donde antes solo eran bienvenidos los huéspedes tradicionales, Clarice montó un panel con fotos y testimonios históricos, mostrando con franqueza lo que había sido la política inicial del Saint-Marie. Los empleados, muchos de los cuales desconocían la historia completa del hotel, permanecieron en silencio, absorbiendo el peso de la revelación. Clarice habló de su propia experiencia de exclusión y de cómo esa transformación era un compromiso a largo plazo, una promesa de que el Saint-Marie nunca más sería un lugar de barreras. El simposio delegado atrajo a visitantes de toda la región, algunos buscando comprender y apoyar la nueva misión del hotel, otros curiosos por ver cómo Clarice estaba reformulando el refugio. Esa noche, mientras veía el salón lleno de personas de todas las edades, clases y orígenes, Clarice sintió que el verdadero propósito del Saint-Marie finalmente se estaba construyendo. El refugio de Saint-Marie ya no era solo un hotel. Se estaba convirtiendo en un símbolo de inclusión y renovación, un lugar donde el pasado era reconocido para dar paso a un futuro mucho más justo y acogedor. Con el simposio delegado concluido y las nuevas políticas firmemente implementadas, el refugio de Saint-Marie comenzó a ganar fama más allá de sus fronteras. Lo que antes era conocido como un hotel tradicional y exclusivo, ahora se veía como un espacio donde la inclusión y la acogida caminaban de la mano con el lujo y la sofisticación. La nueva identidad del Saint-Marie atraía a huéspedes de todas partes, curiosos por ver qué hacía único a ese lugar. Poco a poco, Clarice veía cómo el hotel se convertía en un símbolo de renovación, un modelo donde personas de todas las procedencias eran bienvenidas y respetadas. Esa transformación pronto llamó la atención de la industria hotelera. Otros hoteles de lujo, que antes mantenían las mismas políticas exclusivas y obsoletas, comenzaron a sentir la presión de cambiar. Era una nueva era, y el impacto del refugio de Saint-Marie inspiraba a grandes cadenas a replantearse sus enfoques. Conferencias y revistas especializadas exaltaban al nuevo Saint-Marie como un ejemplo de adaptación y progreso. Y Clarice pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre la transformación y sobre cómo la inclusión podía convertirse en una herramienta poderosa para la industria de la hospitalidad. En medio de este proceso, Clarice conoció a Álvaro, un joven empleado que rápidamente se destacó. Álvaro provenía de una comunidad humilde de la región, pero mostraba una dedicación e inteligencia que impresionaban a todos a su alrededor. Comenzó como asistente de recepción, pero pronto demostró talento para la gestión, observando y aprendiendo de cada operación del hotel. Clarice veía en él un potencial extraordinario, un espíritu resiliente que reflejaba algo de sí misma. Decidida a convertir a Álvaro en un líder, Clarice comenzó a mentorizarlo directamente, enseñándole sobre administración, liderazgo y estrategias de negocios. Álvaro era un aprendiz dedicado, y su deseo de crecer era evidente. Absorbía cada lección con atención, siempre buscando superar expectativas. Clarice se encontraba a menudo en reuniones privadas con él, donde discutían desde los principios de la nueva cultura del hotel hasta planes a largo plazo. Con cada encuentro, Clarice notaba el brillo en los ojos de Álvaro, un joven que no solo veía el refugio de Saint-Marie como un empleo, sino como una oportunidad de crecimiento y transformación. Sabía que él, más que cualquier otro, llevaba consigo el futuro de ese nuevo modelo de hospitalidad. En poco tiempo, Clarice y Álvaro empezaron a planear algo aún más grande: la expansión del modelo inclusivo del Saint-Marie a otros hoteles alrededor del mundo. La visión era audaz: una red de hoteles que abrazaría la diversidad y ofrecería una experiencia de lujo genuinamente inclusiva, redefiniendo la industria a escala global. Álvaro participaba activamente en cada etapa de este proyecto, elaborando propuestas, estudiando posibles ubicaciones y aprendiendo a gestionar asociaciones internacionales. Clarice sabía que él estaba listo. Lo veía como un futuro líder, alguien que daría continuidad a su legado, no solo en el Saint-Marie, sino en nuevos lugares, nuevas culturas y comunidades que necesitaban la misma apertura y respeto. Juntos, Clarice y Álvaro comenzaron a trazar los primeros pasos para llevar el refugio de Saint-Marie al mundo. Pasaron años desde que Clarice tomó las riendas del refugio de Saint-Marie y lo transformó en un símbolo de inclusión y respeto. El hotel, que antes era conocido solo por su exclusividad, ahora era reconocido globalmente por su mensaje de diversidad y acogida. Clarice, junto a Álvaro, logró expandir el modelo del Saint-Marie,
llevando el concepto de lujo inclusivo a otras partes del mundo. En varias ciudades, se abrieron nuevos hoteles inspirados en el Saint-Marie, todos dedicados a proporcionar una experiencia de hospitalidad para personas de todas las procedencias y culturas, manteniendo siempre la esencia de respeto y dignidad que Cleris había implantado desde el principio. Cleris continuó como una figura presente e inspiradora, pero con el paso de los años fue delegando cada vez más el mando a Álvaro, quien se convirtió en su socio y sucesor de confianza. Él, que comenzó como un joven con sueños y pocas oportunidades, ahora era un líder admirado, conocido por su capacidad de crear ambientes de acogida genuina y por comprender las necesidades de las personas. Álvaro incorporó los valores de Cleris, y el mundo veía en él el reflejo de lo que el refugio de Saint-Marie representaba: un espacio de igualdad, respeto e innovación. El impacto del Saint-Marie en la industria hotelera fue profundo. Grandes cadenas de hoteles empezaron a adoptar las prácticas implementadas por Cleris, reconociendo que la inclusión era más que una tendencia, era el futuro. El Saint-Marie no era solo un hotel, era un movimiento, un ejemplo a seguir. Cleris, con un legado ya establecido, observaba todo con orgullo, sabiendo que su trabajo había tocado muchas vidas. Cuando Cleris se apartó de las operaciones diarias, el refugio de Saint-Marie continuó prosperando, manteniéndose fiel a la misión de inclusión que ella había establecido. La nueva generación de líderes, inspirada por su visión, aseguraba que su trabajo continuara, llevando adelante el legado que ella había creado. Cleris sabía que el impacto que dejó en el Saint-Marie y en el mundo era duradero, algo que seguiría inspirando y transformando a las personas, generación tras generación. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.